Bien, vamos a comenzar este programa dedicado a hacer preguntas sobre la fe. Todos los hombres, queramos o no, llevamos una serie de preguntas en el corazón en torno a la fe. Por ejemplo, ¿se puede demostrar la existencia de Dios, sí o no? ¿No? ¿Existe el alma humana? Preguntas sobre el más allá. ¿Estamos ciertos de que existe el más allá o es una suposición? Y en todo caso, ¿cómo entender que Dios pueda castigar a un hombre con el infierno? Y eso del cielo pues no es un rollo, ¿no? Son las preguntas que llevamos dentro y a lo largo de estas grabaciones vamos a ir sacándolas poco a poco. Sois vosotros los jóvenes los que vais a preguntar, ¿de acuerdo? Vamos a dar vueltas al tema de la existencia de Dios. Vamos a ver si podemos estar seguros de su existencia, si hay pruebas de que existe o no, ¿no? Entonces empezamos por la primera pregunta que tengáis ya preparada. Bien, vamos a entrar ahora entonces en una serie de problemas morales, como el aborto, la eutanasia, la homosexualidad, la anticoncepción, digamos temas ya más particulares, pero que en el fondo se basan en esa dignidad sagrada de la persona humana en cuanto compuesta de cuerpo y alma, que ya hemos dicho que el hombre en cuanto deja de creer en Dios no puede creer en el hombre. Nosotros indudablemente creemos en Dios porque sabemos que tiene un alma humana que no puede venir por evolución, ya hemos hablado de ella, ¿no? Y que es Dios el que crea directamente nuestra alma. Si destruimos a Dios, destruimos al hombre y destruimos la moral, ¿no es cierto? En último término, pues Dios es la clave última, digamos, de la sustentación objetiva de nuestra moral. Y a partir de aquí ya entramos ya en problemas concretos, que seguramente los habéis pensado ya. Vamos a ver. Yo quisiera preguntarle, porque hay muchas veces como que se tacha a la Iglesia un poco pues de retrógrada, de que no admite los nuevos pensamientos, ¿no? Y sobre todo en concreto del aborto, ¿no? Que parece que es una cosa como muy socialmente aceptada, pero que la Iglesia pues sigue R que R, como en sus 13 de rechazarlo, de decir que es una cosa que no debe hacerse. ¿Por qué dice la Iglesia esto? ¿Por qué lo defiende? Porque es coherente. Y claro, si en España resulta que decimos una cosa, cuando un terrorista mata, eso es un asesinato, ¿no es cierto? Sí. Porque está matando a una persona humana que tiene derecho a la vida. Y eso lo condenamos totalmente y lo tenemos que hacer. Pero sin embargo en España se cometen 115.000 abortos al año y eso no es pecado, ¿me entiendes? O sea, nos quejamos de los terroristas cuando nosotros somos terroristas, matando a nuestros propios hijos. ¿Me entiendes la cuestión? Es decir, la Iglesia pide coherencia. Y hoy la Iglesia tiene la suficiente valentía para ser coherente. Lo que ocurre es que vivimos en una sociedad que es hipócrita. Rechaza unos crímenes, ¿no es cierto? Y acepta otros. Pero, por ejemplo, en caso de violación. En caso de violación no está nunca justificado hacer un crimen. Es decir, pues yo he tenido algún caso de haber conocido una chica violada que se queda embarazada, pues a esa chica hay que ayudarle, ¿no es cierto? Decirle, vas a aceptar al niño, ¿no? Y tu familia, ya hablaré con ella, ¿no? Te tendrá que aceptar, yo se lo contaré a tus padres, ¿entendido? ¿No? Pero adelante, y ese chico, fíjate, voy a contar un caso que conocí, sin decir los nombres. Se trataba de una azafata, hablando de un caso real, muy guapa, rubia, con ojos azules y tal. Y era muy cristiana. Y pilotos de esa compañía pues querían acostarse con ella, ¿no es cierto? No lo conseguían. Y un día hicieron una fiesta y a esa azafata la emborracharon. ¿Para qué? Para abusar de ella. Y entonces abusaron de ella y se quedó embarazada. ¿Me seguís hasta aquí, sí o no? Entonces, cuando ella se dio cuenta de que estaba embarazada, ¿qué dijo? Le dijeron que era una niña, ¿no? Yo esta niña, yo no la voy a matar. Es mi hija y no puedo matar. Y entonces dio a luz. Y en cuanto dio a luz, bautizó a su niña. Esa niña hoy en día es religiosa. Y no digo de qué congregación, pero la estoy viendo. Y es tan guapa como su madre. ¿Entendido? No fruto de una violación.
pero es bonito decir, hay una niña que ha sido fruto de una violación, de una violencia, ¿no es cierto?, de una violación, y que ahora esa niña pues es religiosa y ha entregado su vida. Y no digo ya datos concretos, porque esa niña tiene unos apellidos concretos, ¿no es cierto?, y es española, eso lo digo, nada más. Entonces no puede. No se puede cometer un crimen, nunca. Porque cuando nosotros legitimamos que una persona se puede defender, si a ti te van a violar, ¿no es cierto?, tú te puedes defender. Pero es que eso es un derecho que tenemos, ¿no es cierto? Es un derecho de la defensa, de la autodefensa. Tú no quieres matar, ¿no es cierto? Y entonces matas defendiéndote, ¿no es cierto? Pero eso, digamos ya así, objetivamente lo que tú buscas formalmente en esa acción es la defensa, ¿no es cierto? Si tú tuvieras una oportunidad, no matarías. Y eso es una opción legítima, es la legítima defensa. ¿Y si viene con síndrome de Down o con deformaciones? Pues lo mismo. Lo mismo. Y es una pena porque hoy en día ya no vienen niños con síndrome de Down, porque los están matando todos. En las clínicas le dicen a una madre, tienes un niño con síndrome de Down, aborto, ¿entendido? Y se están cometiendo una serie de crímenes, ¿no es cierto? Pues de los que tendríamos que sentir vergüenza. Una madre con un hijo con síndrome de Down, pues lo mismo. Y yo le diría a esa madre, ese niño en el cielo no va a tener ese síndrome de Down. Es decir, que sáquenlo usted adelante, ¿no es cierto?, que después le espera un cielo donde va a ser eternamente feliz. Esa es la respuesta que tenemos nosotros los cristianos, ¿me entiendes? Un cielo que nos espera, del que hablaremos, si Dios quiere, mañana. Porque lo del cielo podríamos decir que estamos resignados a ir al cielo. Como aquella ancianita que se estaba muriendo y le dice al cura, no se preocupe, que ahora se muere, pero se va al cielo. Y dice, sí, pero como en casa en ninguna parte, ¿no? Entonces estamos resignados a ir al cielo, ¿no? Hablaremos del cielo, que nosotros los curas hacía mucho tiempo que no hablamos de eso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo quería saber el tema de la eutanasia, ¿por qué no es legal? La eutanasia puede ser legal porque lo admite un determinado país, estado, ¿me entiendes? Pero la eutanasia, la Iglesia, por el mismo principio, no se puede matar a una persona. ¿Entendido? Yo entiendo que si un médico va a matar a un anciano, que no sea correcto, pero si el mismo anciano lo pide porque está sufriendo... Pero estamos en el mismo principio. Está sufriendo y quiere que le desconecten o que... La moral es objetiva, es decir, yo no puedo cometer un crimen en ninguna circunstancia. Entonces, cuando se realiza la eutanasia, pues estamos diciendo que los ancianos ya no tienen derecho a la vida, ¿me entiendes? Y se comete una violencia contra ellos. Y es tremendo porque hay países donde los ancianos sufren muchísimo, porque saben que se los pueden cargar en una determinada clínica y ha dicho cambian de país para que no les maten. ¿Entendido? Es triste que un anciano en los últimos días de su vida tenga que escaparse, ¿no es cierto? Porque tiene miedo a que le maten. No hay derecho a que hayamos llegado a ese nivel. Una persona joven que está en coma vegetal, no sabemos ni siquiera si piensa o no, pues para que esté la familia sufriendo. Pero es que lo mismo, el fin no justifica nunca los medios. Es decir, es que la moralidad se compone de medios y de fines. Y en los fines todos somos buenos, ¿me entiendes? Donde fallamos es en los medios, ¿no? Y resulta que si queremos ser buenos tenemos que ser congruentes y ser buenos no solamente en los fines, sino en los medios. El fin no justifica los medios. ¿Me entiendes? Es decir, yo tengo una familia y quiero que sea rica, entonces me voy a dedicar a robar porque tengo un fin bueno, que es hacer que mi vida, ¿no?, y mi familia tenga, digamos, para vivir. El fin es muy bueno, pero eso no justifica el robo, ¿me entiendes? El fin no justifica los medios y repito, nosotros somos muy buenos siempre en los fines, pero donde fallamos es en los medios, ¿me entiendes? Y la moral empieza por los medios. Ese es el problema, los medios. Y si dos personas se quieren, por ejemplo, ¿de qué más da que sean hombre y mujer, que mujer y mujer, que hombre y hombre? Si se quieren, ¿por qué no pueden estar juntos? La homosexualidad, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver. Yo voy a empezar contando una anécdota. Yo di una conferencia en una ciudad de España y terminada la conferencia
se levantó un señor y dijo, bueno, miren ustedes, dijo en público, yo soy homosexual, pero no practico la homosexualidad. ¿Usted qué opinión tiene de mí? ¿Sabéis qué le contesté? Le dije que usted tiene la misma dignidad que tengo yo. Una persona, por el hecho de descubrir que tiene tendencias homosexuales, no peca. ¿Me entiendes? Es decir, peca cuando hace, digamos, actos homosexuales. Porque esos actos homosexuales rompen, digámoslo así, la lógica de lo que es el verdadero amor conyugal. Es decir, pues, lógicamente, por dos homosexuales o dos lesbianas no pueden engendrar hijos, ¿no es cierto? ¿No? Y entonces, pues se está poniendo ya de moda de que adopten hijos, pobres niños adoptados por padres homosexuales, porque no van a tener el influjo del hombre de un padre y de una madre. Es un influjo distinto el que recibimos de nuestro padre y el que recibimos de nuestra madre. Y todos los niños tienen derecho, ¿no es cierto?, a tener una madre que la hayan engendrado. ¿Tú sabes de dónde viene la palabra matrimonio? Matris munus, el oficio de la madre. De ahí viene, ¿por qué? Pues porque el 80% del amor que un niño recibe cuando es pequeño lo recibe de su madre. La madre tiene una capacidad de generosidad, de entrega, no es así, de amor, que digámoslo así, si no existiera la madre, el niño no tendría el sustento de amor ¿no? Luego necesitamos también al padre, claro que sí, porque ahí del padre pues nosotros recibimos pues la fortaleza, el tesón, ¿no es así? Y entonces a esos niños se les está privando de un derecho que tienen. Hablamos del derecho de los homosexuales y no hablamos de los derechos de los hijos, que son los que tienen los derechos. Luego otra cosa que no se dice es que las relaciones homosexuales duran muy poco, porque al no tener la complementariedad del amor masculino y femenino, pues no tienen estabilidad y eso tampoco se dice. Y habrá algunas parejas de homosexuales que hayan durado mucho tiempo, no es cierto, pero lo normal es que se venga abajo esa unión constantemente, ¿me entiendes? Y entonces, pues la Iglesia no va a aceptar eso. Es algo que es antinatural, que destruye el plan de Dios sobre la familia, ¿no es cierto? Y en último término, lo que se está destruyendo con eso es la familia. Y el día que hayamos perdido la familia, ya lo hemos perdido todo. ¿Me habéis entendido? Vosotros tenéis una familia cristiana, yo también la he tenido, ¿no es cierto? ¿No? Y entonces ahí hemos recibido una serie de valores, de educación, etcétera, que nos ha dado una estabilidad. Si rompemos la familia, ciertamente eso nos viene todo abajo. Y a un homosexual le tenemos que decir, pues, la Iglesia te acepta. Yo recuerdo una vez, en Estados Unidos, fui con un amigo una vez a ver la Universidad de Yale, ¿suena? La famosa Universidad de Yale, que es una preciosidad. Y nos dimos cuenta que allí cerca había una iglesia que tenía todas las pintas de ser católica. Nos acercamos y efectivamente salió un padre dominico y hablamos con él. Y vimos que tenían un letrero anunciando una reunión de este tipo, ¿no? De hombres o mujeres que tenían tendencias homosexuales. Y dice, sí, los reunimos aquí, les enseñamos cuál es la doctrina cristiana, les enseñamos además pues, a vivir su condición. Y otra cosa, que es que la homosexualidad es curable en muchísimos casos. Y eso no se dice. Y aquí en esta Universidad de Yale hay médicos que la curan. Y entonces los orientamos a eso. Yo recuerdo, en mis tiempos de estudiante había un libro de un médico holandés, Van den Aardweg, se llamaba, que hablaba de cómo había curado cantidad de casos de homosexualidad. ¿Entendido? ¿No? Es algo que psicológicamente se puede tratar en muchos casos y que en muchos casos tiene curación, aunque no los tenga en todos, ¿entendido? Bueno, pues vamos a usar estos caminos. ¿No es cierto? ¿No? Porque, repito, un niño quiere tener un padre y una madre, ¿en eso estaréis de acuerdo? Si vosotros no hubierais tenido la madre que habéis tenido, no seríais lo que sois ahora. Si hubieseis sido adoptados por homosexuales, no tendríais, no sé, la dignidad que tenéis, ¿no? La confianza que tenéis en vosotros mismos,
los valores que habéis recibido de haber nacido de un matrimonio con un padre y una madre. Y un tema también que inquieta mucho, porque dicen, en principio parece que solo afecta a las dos personas implicadas, es el tema de la anticoncepción, ¿no? Porque, bueno, dices, quizás el aborto puede implicar a una tercera persona, ¿no? Pero la anticoncepción no, porque al final son dos personas y que hagan lo que quieran y... Hubo una encíclica, la Humane Vitae, en 1968, que vino a decir que la anticoncepción es intrínsecamente mala. Y normalmente nosotros los sacerdotes no explicamos por qué. Eso casi nadie lo explica. Yo ahí he hecho un dibujo y en ese dibujo pues pinto una raya horizontal, lo estoy viendo desde ahora, y pongo un 1 en el primer día que empieza el ciclo de la mujer. Y ese ciclo termina el último día del ciclo, que es el 28, más o menos, ¿no? Y entonces, pues la ovulación tiene lugar en el centro del ciclo de la mujer, el día 14. Puede variar un día o dos, ¿no es cierto? Ahí. Y resulta que la mujer, por razón del óvulo, solamente es fecunda un solo día. El óvulo no dura más de 24 horas. Lo que pasa, entonces, ahí en el dibujo, esa mujer sería fecunda desde el día 14 al día 15. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta otro factor, que los espermatozoides duran 5 días normalmente, y un espermatozoide que hubiese entrado en la vagina de la mujer el día 9, todavía está vivo en el día 14 y puede haber fecundación. Total, que la mujer es fecunda del día 9 al día 15, ¿no? Muy bien. Todo el resto del ciclo es infecundo. ¿Entendido? Y pues porque Dios es inteligente y Dios sabe que una mujer no puede tener 30 hijos y ha hecho que la mayor parte del ciclo de la mujer sea infecundo. Pero hay unos días que son fecundos, que creo que me habéis entendido, por razón del óvulo del 14 al 15 y por razón del espermatozoide del 9 al 14. Entonces, ¿por qué la anticoncepción es intrínsecamente mala? Porque en la concepción de la persona humana ocurre algo que no ocurre en la concepción de los animales. En la concepción de los animales hay una pura, digamos, una pura química, ¿no es cierto? Aquí no. Aquí resulta que Dios interviene creando el alma. Hemos hablado del alma y hemos dejado claro que viene directamente creada por Dios. ¿No os acordáis? Entonces, si tú pones ahí un anticonceptivo o una píldora o un preservativo, estás diciéndole a Dios, tú aquí no entras, tú aquí no creas el alma, fuera. Y es un acto de rebelión contra Dios. No sé si me he explicado. ¿Me habéis entendido ahora? Esto normalmente no se explica. La Humane Vitae dice que la concepción humana implica una relación con Dios creador. Y la Evangelium Vitae número 43, la encíclica de Juan Pablo II, dice que Dios interviene con la creación del alma, así de claro. Entonces tú le estás diciendo a Dios, esto es nuestro, nosotros hacemos lo que nos da la gana, tú aquí no entras. Entonces estás destruyendo, y Dios, claro, respeta la libertad del hombre. Es impresionante porque Dios respeta nuestro propio pecado, ¿me habéis entendido? Pero en caso de riesgo de enfermedades de transmisión sexual, tampoco es lícito usar el preservativo. Por esa misma razón, si es intrínsecamente malo, no se puede realizar en ningún momento. Es decir, por ejemplo, tú estás pensando, por ejemplo, en el SIDA, ¿no es cierto? Si el preservativo se puede utilizar en casos como para evitar la transmisión del SIDA. Ojo, hay que decir una cosa que no se dice. Que el virus del SIDA es muchísimo más pequeño que digamos, que el semen humano, ¿entendido? Y entonces, pues, los preservativos, en el caso que se utilicen contra la transmisión del SIDA, fallan en un 30% de casos. Eso a la gente no se le dice, ¿no es cierto? Ahora, también es verdad que con el preservativo se disminuye la transmisión del SIDA, ¿no es cierto? Eso es verdad también. Y entonces, pues, la Iglesia tiene que ser valiente en todo esto. Es intrínsecamente un malo y no se puede usar. Entonces, pues mirad, si tenéis ese peligro de transmisión del SIDA, tendréis que tener el valor de no tener relaciones sexuales, ¿entendido? Eso es indudablemente un sacrificio, pero es que a veces la vida cristiana implica un sacrificio.
Nadie ha dicho que la vida cristiana será simplemente vivir y disfrutar todo lo que queramos, ¿entendido? Lo mismo que a una persona le puede venir una enfermedad de cualquier tipo, pues a otra persona le puedes decir, si tú quieres evitar la transmisión del SIDA, yo te aconsejo que lo evites, ¿entendido? Y trátate médicamente, porque además, pues, está habiendo una investigación constante para eliminar el SIDA por medio de la medicina, ¿no es cierto? Y un día se va a conseguir. No sé si se ha conseguido ya del todo, ¿entendido? Pero un día se va a conseguir. Vamos a trabajar por ese camino, ¿entendido? Pero no decirles cada uno, aquí lo importante es tener un placer sexual, ¿no es cierto? No. Hay algo más importante que el sexo, es el amor. Aunque implique un sacrificio. Yo quisiera preguntarle también por las relaciones prematrimoniales, ¿no? Y sobre todo también porque se habla de la castidad y creemos, ¿no? La castidad parece que es como una cosa solo pues para sacerdotes, para religiosos, para monjas. Entonces, la pregunta es si la Iglesia considera o si la castidad es para todo el mundo o no. Vamos a ver, tú léete el catecismo, el sexto mandamiento, y a ver a quién obliga la castidad. Y el catecismo te dirá que obliga a todo hombre. Entonces, ¿qué es la castidad? ¿Por qué? Porque el amor sexual es un amor que Dios ha creado en el hombre, ¿no es cierto? La condición sexual. Y lo ha creado con vistas al matrimonio, ¿no es así? Y con vistas a la procreación. Entonces, ese amor, digamos que Dios tal como lo ha creado, tiene una serie de adjetivos. En primer lugar, tiene que ser un amor de totalidad, entrega del cuerpo y entrega del alma, sin reserva alguna, ¿no es cierto? En un matrimonio se pueden entregar y se deben entregar, digamos, el cuerpo y el alma, sin reserva ninguna, porque los dos formarán una sola carne, dice el relato de la creación, ¿no es cierto? Y eso es el matrimonio, una sola carne, ¿no es así? Bien. Porque tiene que ser un amor de totalidad, tiene que ser también un amor, digamos, fiel y exclusivo. Porque si tú no lo guardas la fidelidad, lo estás rompiendo. Si una persona casada va con otro, ¿no es cierto?, está haciendo que ese amor ya no sea de totalidad. Y exclusivo en cuanto con una sola persona, ¿no es cierto? ¿No? Y tiene que estar abierto a la vida también, ¿no es cierto? Abierto a la vida, aunque dice la Veritatis Splendor, Humane Vitae, que se me ha olvidado decir esto, dice que todo hombre debe hacerse, todo matrimonio, un juicio sobre el número de hijos que puede tener y educar convenientemente. Y si realmente piensan que honradamente, por motivos serios, no pueden tener más hijos, la Humane Vitae dice pueden recurrir con métodos naturales, ¿no es cierto?, al periodo infecundo de la mujer. ¿No es así? ¿No? Y tener relaciones en esos días infecundos, pues porque por razones serias no pueden tener más hijos, eso es legítimo, ¿no es cierto? Bien, entonces, todo amor tiene esos adjetivos. El amor sexual es un amor total, fiel, exclusivo, definitivo, porque si no es definitivo tampoco es total. Nosotros nos casamos, pero nos vamos a descasar cuando queramos. Eso no es un amor de totalidad, ¿no es cierto? ¿No? Nuestros padres han tenido un amor definitivo que los ha mantenido hasta el final. Bien, y tiene que estar abierto a la vida. Entonces, la castidad nos obliga a admitir estas dimensiones que tiene el amor, tal como Dios lo ha creado. Y lo que nos dice la castidad es que no podemos utilizar el sexo pues para nuestro egoísmo, entendido, para tener una relación con una chica guapa simplemente porque es muy guapa y un chico dice a mí esta chica no se me escapa y luego se va con otra, ¿no es cierto? Eso es un egoísmo del amor, eso no es amor. El otro día me preguntaba un muchacho y me dice, bueno, mire, mi madre me decía que en sus tiempos todo era pecado y que los curas les atormentaban la conciencia hablándoles de los pecados de pensamiento. Y ahora ya no existe el pecado de pensamiento. ¿Sabéis qué le contesté? Le dije, mira, hay pensamientos y pensamientos, ¿no es cierto? Si nos viene un pensamiento impuro, pero que es un pensamiento inoportuno, pero que no buscamos en él un placer sexual, eso no es pecado nunca. ¿Me explico, sí o no? Eso no es pecado nunca. Y pensamientos impuros nos vienen a todos. A mí también, que soy cura. ¿Me habéis entendido? ¿No? Pero te vienen de una manera inoportuna y no buscas en ello un placer. Ahora dice Jesucristo, esto lo dice Jesucristo. Se os ha dicho en la ley, no cometerás adulterio, pero yo os digo que si tú miras a una mujer deseándola en tu corazón, y has cometido adulterio. Eso lo dice Jesucristo. Es decir, depende de cómo miras a una mujer.
¿no es cierto? ¿No? Entonces se puede cometer, digamos, un pensamiento, se puede pecar por un pensamiento. Si tú deseas a una mujer deseándola en tu corazón, ¿no es cierto? Y has cometido adulterio. Eso lo dice Jesucristo, capítulo 5 de San Mateo. Bueno, pues hemos tocado una serie de temas morales y yo creo que hemos tratado de razonar, ¿no? Tenemos una moral, pero no es una moral arbitraria. Existe la ley natural, ¿me entiendes? Y eso es lo que nos salva.